Gracias a todos los que están presentes, que he preparado esto en verdad para ustedes y me siento feliz de tenerlos, sobre todo viendo caras conocidas y caras nuevas. Me parece espectacular. Así que antes que nada, les agradezco su participación y sobre todo su puntualidad. Así que vamos a empezar justamente para los puntuales, ¿no? Normalmente empezamos para los tardones, pero esto va a ser al revés. Bueno, a ver, antes que nada, eh, ¿qué se imaginan que es el self-coaching? A ver, tres cositas. ¿Quién se atreve para empezar a decir qué cree que significa self-coaching? Porque me han dicho un montón de cosas y creo que hoy día vamos a descubrir tal vez que no es lo que nos imaginamos. Lea, yo no lo he pensado mucho, pero por lo que el significado en sí de la palabra es el coaching para nosotros, ¿no es cierto? O sea, de qué manera nos podemos nosotros mismos ayudar a todo lo que hacemos con el resto de la gente, ¿no? Hacernos preguntas inteligentes, a descubrir nosotros mismos hacia dónde queremos ir, qué nos está sucediendo en el momento actual, algo por ahí, ¿no? Pero Muy bien, confío en ti, sé que las herramientas que nos vas a dar son más que positivas. muy bien. Gracias, Lucho. ¿Algún otro comentario? Aprender a estar presentes. ¿Ok? O sea, como que el self-coaching, claro, podría ser que nos lleve a estar presentes. O sea, como que significaría el estar presentes. Gracias, Colín. Muy bien. ¿Qué otra cosa podría ser? Que se han Pues yo, imaginado. yo, yo lo relacionaría con el tema, buenas tardes con todos, yo lo relacionaría con el tema de lo que comúnmente se denomina autoayuda, aunque el tema de la autoayuda está en el ámbito, digamos, de la lectura, ¿no? Porque de ahí salió los libros famosos de autoayuda. Ujú. Muy bien, gracias, Ciro. Y en verdad, self-coaching efectivamente tiene que ver con una ayuda, pero más que una autoayuda, así como también, como dijo Luis, es algo para nosotros, como un coaching que hacemos a nosotros. Acá lo importante y lo que vamos a descubrir hoy día, que tiene que ver más con un coaching a mi personalidad, que no soy yo. Entonces se dan cuenta que no es que me ayudo a mí, sino ayudo a mi personalidad. Por eso se llama self-coaching, porque el trabajo que voy a hacer es con mi personalidad. Pero ¿cómo sé quién soy para poder ayudar a mi personalidad? Eso es lo que vamos a descubrir hoy día. Porque si desde yo dejo de identificarme con mi personalidad y comienzo a descubrir quién soy realmente, entonces mi personalidad puede llegar a hacer cambios. Entonces, la idea del self-coaching es que la personalidad haga una actualización, así como nuestro celular se actualiza, ¿no? Cuando, digamos, llega un punto en que el celular dice, no, hay que actualizarlo, hay que llevarlo a un nivel más arriba, igual la personalidad llega un momento en que ya no nos sirve para lo que queremos experimentar hoy. Entonces necesitamos hacerle un upgrade, una actualización. Eso es el self-coaching. Pero vamos a explicárselo de alguna otra manera. Antes que nada, bueno, para los que no me conocen, eh, podría decir que he escrito libros, tengo una especialización en Master Coaching, también he estudiado terapia familiar sistémica, pero lo que me encanta sobre todo es la educación emocional y espiritual, que trabaja con el autoconocimiento y la felicidad, que no tiene que ver, por si acaso, ni con la historia, ni con la cultura, ni con la sociedad, ni las cosas que no me, como que lo que me designa, sino tiene que ver justamente con el ser. Por eso es que lo emocional y espiritual va amarrado a que voy más allá de mi personalidad. Igual, necesito conocer cuáles son los programas de mi personalidad para poder trabajar con ellos. Pero antes de empezar, quiero trabajar un tema bien importante, traerlo justamente a la sesión hoy día, que es sobre la salud mental en el Perú, que es, ahorita está
como una de las cosas más importantes, de acuerdo a un estudio que se ha hecho, que las personas están buscando algo respecto a la salud mental. Y el Estado también incluso está apostando por la salud mental. Entonces vemos en las notas que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha hablado acerca del que en el 2019 el 20% de las personas padecían trastornos de depresión, ansiedad y estrés. 20%. Todo esto producía unos efectos que ahora vamos a ver, pero además esto ha aumentado en un 43% y 35%, lo cual quiere decir que se ha duplicado. Y al duplicarse, se comienza a considerar la depresión, la ansiedad y todo lo que esto produce como una de las enfermedades más comunes. Quiere decir que es normal ya. Y además de ser normal, también se sabe que trae violencia, tanto en el hogar como en el trabajo, ciertas incluso adicciones, y también en el país. Entonces, podríamos decir, no, pero es que la gente no sabe lo que hace, y no es verdad, sí saben lo que hacen, ¿no? O sea, saben que lo que está produciendo, que debido a la ansiedad y la depresión, uno actúa con violencia, es reactiva. Entonces saben que están siendo, pero no saben qué hacer ni cómo hacer para evitar. ¿Ok? Entonces, este tema afecta tanto a las empresas, a las familias y a las personas en general. Lo que nos hemos dado cuenta es que lo que hacemos hasta ahora no funciona, ¿no? Incluso, ya, vamos a decir que a nivel país, por ejemplo, dicen, ya, hay que cerrar el Congreso, que eso va a funcionar. Lo han cerrado, creo que 5 veces y no funciona. Cambiamos al presidente, también lo cambiaron 5 veces, no funciona. Entonces, quiere decir que lo que hacemos no está funcionando. Lo que hacemos pareciera como que tuviéramos un mapa. Incluso mucha gente cuando hace cosas, lo que presenta es un mapa. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un mapa, pero no sé dónde estoy ni a dónde voy? Quiere decir que el mapa no me sirve de nada, ¿cierto? Si yo tengo un mapa y no sé dónde estoy ni a dónde voy, el mapa lo tengo por gusto. Entonces termino yendo a ningún lugar, tal vez muy rápido, pero como un hámster, ¿no? Dando vueltas en lo mismo. Y no salimos, y no salimos. Sócrates hace 2500 años dijo, hay un solo mal, que es la ignorancia, y hay un solo bien, que es el conocimiento. Entonces yo quisiera agarrar esto como nuestro punto de partida, porque quiere decir que tal vez la solución sea el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las empresas, a las familias, a las personas con un conocimiento? Entonces, yo he encontrado 3 maneras que ya lo he aplicado en otras formaciones. Esta es la 5ª promoción y funciona. Entonces, una de las 3, la primera es educación, pero no es una educación cognitiva, ni tampoco es una educación de aprender cosas respecto de manera intelectual. Es una educación emocional y una educación de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la idea es poder integrar, hacer una formación de un ser humano nuevo, o sea, un humano nuevo, porque al final la parte humana es también una formación, ¿no? Estudiamos pues 4 años una carrera y igual 4 o 5 años de niños estudiamos como ser humanos. O sea, aprendemos a ser humanos, es un aprendizaje. Entonces, es una educación que va a hacer incluso conocernos, pero conocernos más allá de la historia, de la cultura, de las experiencias y del lo que creemos que somos.
Entonces, esta educación podríamos verlo de por qué hay mucha gente que no sabe, en verdad, por qué siente lo que siente. Generalmente buscan un remedio. Y si esto se normaliza, que podría ser normal, pero no es natural vivir en depresión o en ansiedad, usar un remedio o buscar la medicación no es la solución, es como un paliativo, ¿no es cierto? Entonces, pero si no sé por qué siento lo que siento, ¿cómo cambio? ¿No? En vez de enfocarnos en lo que hacemos, acá la propuesta es enfócate en lo que sientes, porque el cambio está ahí, no está en el hacer. Y esto tiene que ver porque hay una trilogía, pensar, sentir, hacer. Pero el sentir también puede venir más allá del pensar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la solución es sencilla, pero lo importante es querer. Esto es algo así como cuando uno tiene sed. Cuando tiene sed, quiere tomar agua. Si no tengo sed, en verdad, no voy a buscar el agua. Entonces, igual, si quiero una solución, entonces sí la voy a buscar. Pero si no, voy a encontrar excusas que las típicas es no tengo tiempo, no hay espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer es priorizarnos. Priorizar es querer. Eh, y querer no significa buscar una excusa, sino más bien buscar ponerlo en primer lugar. Porque si desde ahí voy a conseguir más cosas, entonces lo necesito priorizar. Vamos a ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la salud mental? ¿No? Porque ustedes quieren saber por qué sienten lo que sienten o nos quedamos ahí. Quieren saber, ¿no es cierto? Así dice Lucho. Ok, entonces, habla de un estado de bienestar. Quiere decir que la salud mental es un estado de bienestar. Y miren cómo dice que ese estado desarrolla el potencial. Maravilloso. O sea, aquí es súper sencillo. El estado de bienestar desarrolla el potencial. Entonces yo necesito saber qué es el estado de bienestar. Entonces empecemos por bienestar. ¿Qué es bienestar? Si lo hacemos más fácil, podríamos decir que, ¿qué cosa es estar bien? Entonces, vamos a cortarlo y decimos, ok, ¿qué cosa es estar? Y acá quisiera que ustedes me digan, ¿qué cosa creen que es estar? Satisfecho Yo con uno diría que es mismo. estar presente, ¿no? Estar presente, estar satisfecho con uno mismo. Ok, pero esos son como, ¿qué viene después de estar? ¿Qué significa estar nomás? Es que yo no diría ni estar satisfecho, porque uno podría no estar satisfecho, pero sí podría estar consciente de su cuerpo y de sus emociones. Ujú. Ok, entonces, estar significaría para ti conciencia. Es un nivel de conciencia que a su vez podría no tener límites. Yo creo que el nivel de conciencia no tiene límites. Ok. Tiene niveles, pero no límites. Ok. Miren, acá en el chat dicen presencia aquí y ahora, existir. Ok, son opciones también, pero aún así creo que no nos queda muy claro qué es estar. A ver, de repente si logramos hacer como una distinción entre ser y estar. ¿Qué piensan? ¿Es lo mismo o hay una diferencia? ¿Y cuál sería esa diferencia si es que la hay? ¿O ustedes creen que es lo mismo ser y estar? Ser es como que no tiene ni principio ni fin, y ¿Ya? estar es como ocupar un espacio, ya sea un espacio mental o un espacio físico o un espacio emocional, eh, por un cierto tiempo para mí, ¿no? El ser es como que no tiene ni un principio ni un final. El estar, Ujú. sí, es ocupar algo en un espacio del tiempo, en un espacio. Ok, muy bien. Mira, podemos rescatar de ahí el que el ser es permanente y el estar es temporal.
¿no? Entonces eso quiere decir que no son lo mismo. Ser es permanente, quiere decir que hay algo en mí que es permanente. Y el estar es temporal, quiere decir que hay algo en mí que va cambiando. Miren, acá podríamos hablar de que la personalidad, ¿qué sería? ¿Ser o estar? Para mí estar, Porque, porque, porque la realidad, la personalidad es tu realidad personal, y tu realidad personal la puedes cambiar una y otra vez, de alguna manera, ¿no? muy bien. Entonces, quiere decir que si la personalidad es temporal, entonces yo no debería decir yo soy, por ejemplo, introvertida, porque es mi personalidad la que está siendo introvertida. Y ahí es donde está, ¿se dan cuenta? Está siendo, es un estar. Exacto. Como dice María Elisa, el estar está sujeto a cambio. Efectivamente, como dice Arturo, es el momento presente. La personalidad está sujeta a cambio. Así es. Entonces quiere decir que si la personalidad está sujeta a cambio, entonces yo no soy la personalidad. La personalidad sería un programa que está sujeto a cambio, como los programas que están en mi celular, y yo los puedo cambiar. Entonces no Entonces, soy introvertido, estoy introvertido. estoy siendo, Estoy siendo introvertido. claro. Incluso podría decir, estoy siendo rabiosa, o estoy siendo triste. Incluso le quito el siendo, puedo decir, estoy triste, estoy con rabia, estoy alegre, pero estoy, no soy. Y ¿Ok? también Ahora, también se puede percibir ujú, algo que fui o que estuve en realidad, que estuve ex- en aquel as- momento, ¿no? Estuve siendo ujú, introvertida en aquel momento. exacto. Entonces, el estoy siendo no es lo mismo que soy. Y entonces, si corrijo eso en mi lenguaje, me va a ayudar muchísimo a no confundir quién soy con quién estoy siendo. Y entonces, cuando usamos el poder del self-coaching, es que yo trabajo con quien estoy siendo. Pero ¿quién trabaja con quien estoy siendo? ¿Quién soy? ¿No les parece precioso? Incluso podría decir, es increíble, pero es indescriptible, hay que vivirlo, no es algo que se puede transmitir si no se vive. Por eso le digo, practíquenlo y lo van a comenzar a vivir. Estoy siendo no es lo mismo que soy, ¿ok? Entonces, podríamos decir que la paz es quien soy, porque la paz, ¿ustedes creen que es algo temporal o es algo permanente? Permanente. Es permanente, ¿no es cierto? Incluso, ahora, es algo que no lo puedo decir como creencia, tengo que saberlo y solo lo puedo saber si lo experimento. Entonces, los voy a invitar un minuto a experimentarlo. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos y sientan el peso de su cuerpo sobre donde están sentados. Sientan su espalda, cómo se apoya en el respaldar. No piensen, ¿ah? Solo sientan. Sientan cómo sus pies se apoyan en el piso. Sientan el aire que entra y sale por sus fosas nasales. No piensen, solo sientan el peso de su cuerpo, su espalda en el respaldar, sus pies en el piso, sin pensar, solo sintiendo, solo sintiendo. Y ahora imagínense que han perdido la memoria. Entonces no tienen memoria de quiénes son, no tienen memoria de dónde están, no tienen memoria de alguien más. Por lo tanto, no odian a nadie, no aman a nadie. Están aquí y ahora. ¿Qué sienten?
Eso que sienten que tal vez la respuesta sea nada, sea tranquilidad, sea paz. Eso es quien soy, que está en el fondo de todo pensamiento. Entonces pueden abrir los ojos y tal vez quieran comentar si alguien sintió algo más allá de la paz, alguien sintió ansiedad, alguien sintió de repente algo que no es paz. Gracias, Robert. Sintieron tranquilidad, muy bien. Maritza dice, me sentí en pausa. Gracias, Maritza. Efectivamente, es como poner todo, es como poner el mundo en pausa. Y entonces, ¿qué pasa? Paz. Es como que estoy viendo una película, pongo pausa, silencio, ¿no? Ahora, sí lo sintió inquietud, lo cual chequea si había un pensamiento, porque la inquietud solo viene de un pensamiento, salvo la inquietud sea porque no conozco este lugar y es desconocido, este lugar llamado paz, que está en mí, no está afuera. Efectivamente es como una inercia corporal. Entonces, si esto no lo conozco porque no tengo la costumbre, lo más probable es que efectivamente mi cuerpo se siente inquieto, no yo, porque yo soy paz. Es mi cuerpo que se siente inquieto, porque el cuerpo al final es el que está. Entonces, lo que está es una idea de quién estoy siendo. Por eso es que esa idea es quién estoy siendo, ¿no? El ejemplo de inquieto, por ejemplo, inquieto es una idea de quién estoy siendo. Entonces, mi cuerpo, que sí tiene memoria y que tal vez no puedo apagar esa memoria, entonces puede saltar. Pero si yo estoy consciente de que mi cuerpo me va a hablar, yo le podría decir a mi cuerpo, silencio, ¿no? Entonces, imaginemos que el cuerpo es como mi perro, ¿no? Cuando adiestramos un perro y mi perro se mueve, él, quieto, quieto, igualito. Entonces, es como domar. Y sí, efectivamente mi cuerpo es como un animal, es una parte animal que vive en este mundo. Entonces, puedo decir quieto, quieto. Pero nos queda claro que esa paz que soy es quien soy y que todo lo demás es una idea. Entonces, trabajar con las ideas es lo que hacemos en el self-coaching, pero desde la paz. Y ese es el trabajo que hace que podamos entrar en una nueva manera de dirigir nuestra vida. Porque si nos mantenemos en lo mismo siempre, es mi personalidad, que es reactiva, porque tiene un programa, es la que siempre está respondiendo. Si yo tomo el control y actualizo mi personalidad, entonces yo comienzo a responder y forma mi personalidad para que responda según la nueva manera de lo que quiero experimentar. Entonces, para eso tenemos una herramienta, que es el cerebro, ¿no? Esta herramienta nos sirve para tres cosas bien importantes. Mira qué bonito, Alejandra dice, sentí que soltaba toda la tensión en el cuerpo. Efectivamente, el cuerpo se suelta porque estoy yo dirigiendo. Entonces, esta herramienta, su prioridad es la sobrevivencia. El cerebro siempre va a priorizar la sobrevivencia. Por eso es que un niño que no come o está con anemia, por mucho que le enseñes, no va a aprender, porque va a estar pensando en comerse la tiza, la mota o dónde puede conseguir algo para sobrevivir. Entonces necesitamos con esas personas que están en un nivel de miseria, sacarlas de la miseria, porque si no, no tiene sentido enseñarles nada. De la sobrevivencia pasamos a la adaptación. La segunda función del cerebro es adaptarse. Por eso es que cuando un bebé nace, sobrevive hasta los 7 años y después se adapta. Por eso es que los primeros años son de una especie de captación de todo, cómo funciona el mundo para poder adaptarme. Y se adaptan a la familia, a la cultura, al sistema, se adaptan.
Cuando ya estamos adaptados, que creo que todos los adultos estamos más que adaptados, deberíamos usar el cerebro para la evolución. Pero ¿cuántos los usan para la evolución? ¿Cuántos todavía no se han adaptado y siguen sobreviviendo? Entonces, tal vez eso es lo que está pasando, que no me puedo adaptar porque no tengo la información de cómo funciona mi cuerpo y quién soy yo. Y no puedo evolucionar porque no sé quién evolucionaría. Porque si yo soy un ser perfecto, ¿cómo voy a evolucionar? Entonces, ¿qué es lo que evoluciona en mí? No tengo esa información. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona en base a ondas. Entonces, esto lo sabemos, ¿no? Hay ondas beta, que es el estado de vigilia, ondas alfa, que es un estado relajado, ondas teta, que es un estado hipnótico, ondas delta, que es cuando dormimos, y ondas gamma, que es un estado de conciencia expandida. ¿Ok? Entonces, normalmente, como ahorita, por ejemplo, nosotros estamos en un beta baja, porque estamos conversando y estamos todos tranquilos. Si en este momento hubiera un sonido extraño, creo que pasaríamos a una beta media, que es atentos pero alertas. Pasábamos de estar tranquilos, atentos, a estar alertas, atentos. ¿Ok? Pero si en esa empezara un terremoto, les aseguro que pasaríamos a beta alta, emergencia. Entonces, ¿qué hace la emergencia? Para el cerebro frontal y se va de frente a la corteza, a la parte del cerebro primitivo para permitirnos hacernos solo tres cosas: atacar o defenderse, huir o congelarse. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque es emergencia. Entonces, es exactamente igual que ahorita, por ejemplo, en Gaza, nadie está pensando en decorar la cocina. Todos están pensando en cómo cubren su casa, cómo tapean le ponen una tapia a las ventanas, cómo se hacen un búnker para no morir, para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en nuestro sistema nervioso central? Que cuando sucede esto, que el cerebro ha dicho emergencia, el sistema nervioso central para. Todos los otros sistemas, es decir, el sistema inmune, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, todos paran para trabajar en la emergencia. O sea, no están reparando el cuerpo, no están actualizando, nada, simplemente han parado. ¿Y por qué? Porque hay estrés. ¿Y qué significa estrés? Significa que hay pasado, presente y futuro. Tres. Pero, ¿cuántos tiempos existen? Solo el presente. Pero tu cerebro te dice, no, hay pasado, presente y futuro en este instante. Por eso es estrés. ¿No? Entonces, es una buena manera de mirar el estrés. Ahora, ¿qué me permite el estrés? No me permite ir a teta en ningún momento. ¿Y por qué yo tendría que ir a teta y usar estas ondas? Porque en teta está el sistema operativo subconsciente. Es decir, ahí es donde está cómo reprogramar mi personalidad. Es como en mi celular, ¿no? Yo voy al sistema de operativo de configuraciones para cambiar algunas cosas en mi celular. Pero si no estoy tranquila, no lo puedo hacer. Seguramente comienzo a hablarle al celular o si no conozco, tampoco. Entonces, este funciona en la noche, que mi cerebro suelta melatonina, cuando ya ha entrado alfa, es decir, cuando mi cuerpo está relajado. Y en las mañanas, antes que suelte el cerebro serotonina, yo ya todavía tengo la puerta abierta de teta. Entonces, miren qué suerte tenemos de que el cerebro es mi herramienta para poder hacer cambios en la evolución. ¿Y la evolución de qué? ¿De mi personalidad? No, mi personalidad la voy a actualizar ahí. Pero ¿qué es lo que evoluciona?
Ahora, tenemos que tener claro que si yo estoy en estrés y arriba, no tengo acceso acá, porque no he entrado a alfa. Para entrar a alfa, yo tengo que estar en beta baja. Es como ahorita, cuando hicimos el ejercicio, pasamos de beta baja a alfa, ¿no es cierto? Y por eso pudimos sentir tranquilidad. No la podemos sentir si estoy en beta alta. No llego a alfa y por lo tanto menos tengo acceso al sistema operativo. Entonces se dan cuenta qué importante es conocer. Ahora, no se puede llegar a la paz solo con la mente. Por eso es que se han dado cuenta que el cerebro es en forma de corazón. ¿Por qué? Porque si yo quiero reprogramar mi personalidad, tengo que valorar y confiar en el corazón más que en la mente. Porque en el corazón están los sentimientos, las emociones están en las entrañas, en el corazón están los sentimientos. Entonces, cuando hay coherencia entre mi corazón y mi cerebro, entonces hay una línea vertical que trabaja en conjunto. Ustedes deben conocer esta plegaria que dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valorar para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Pero ¿para qué quiero la sabiduría además de entender la diferencia? Para cambiar la forma de mirar lo que no puedo cambiar. Es decir, no puedo cambiar algo, pero sí puedo cambiar la forma en que lo miro. No sé si, creo que no lo dijo San Francisco de Asís, sino tengo entendido que fue un americano que lo dijo en un campo, se le ocurrió y lo puso, es más, es mucho más grande, pero este pedazo fue el que se quedó eh, como algo bien instructivo. Lo que sí podemos agregar es que hay algo que sí puedo cambiar. Entonces, acepto que no puedo cambiar lo otro, pero puedo cambiar la forma como estoy mirando eso que no puedo cambiar. Entonces, ¿qué pasa cuando elijo paz? Es que todo cambia. Entonces, por ejemplo, si pierdo la motivación y elijo paz, empiezo a ver las cosas distintas. Si siento que no hago lo suficiente y elijo paz, empiezo a pensar distinto. Si siento que estoy atrapada por el tiempo o el dinero y elijo paz, parece mágico, pero se abren posibilidades. Si me siento sola y decepcionada y elijo paz, siempre aparece alguien que ayuda. Y esto lo puede comprobar si lo experimenta. Ahora, incluso si todo va bien y elijo paz, todo va mejor, ¿no? La motivación nace en la actitud. No tiene que ver tanto con las emociones como con la mente. Tiene que ver más con el corazón, con el querer, con la voluntad, ¿no? Esa es una pregunta que estaban haciendo en el chat. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a las empresas y las familias? Ya vimos que con la educación, pero también con la transformación. Esta es la segunda opción, la transformación. Entonces, primero es la educación de la parte emocional y de la parte espiritual y sobre todo el autoconocimiento. Saber quién soy más allá de mi personalidad. Entonces, ¿qué es la transformación? Ya vimos que ser y el estado de ser no es lo mismo. Ser y estar es diferente. El estar es un estado y el ser es permanente, es paz. Entonces, desde ahí yo hago y tengo. Desde ser, el estado que he elegido, hago y tengo. ¿Ok? Pero ser es la forma de ser. Entonces yo hago desde la forma de ser, tomo acción y el tener es el resultado, ¿no? Pero no hemos considerado normalmente al ser que es el que elige la experiencia.
O sea, quien soy realmente es el que elige qué quiere experimentar. Porque cada vez que elijo la paz, por ejemplo, es que estoy eligiendo experimentar paz. Y entonces eso va a teñir mi forma de ser, que es mi personalidad. Y entonces debemos considerar primero el ser, que es quien elige, o sea, quién soy, luego quién estoy siendo o quién quiero ser siendo, el hacer y por último el tener va a ser un resultado que viene por sí mismo. Entonces, así es aprender a ser de otra manera. Pero tengo que tener clarísimo que la forma de ser no es lo mismo que el que elige la experiencia. En esa confusión es lo que ha hecho que la gente voltee la fórmula. Esa es la fórmula de vida perfecta. Muchas veces la gente dice, quiero eso, o sea, quiero tener eso, para eso voy a hacer esto y ahí seré esto. Y con esa fórmula, el sufrimiento está asegurado. En cambio, con esta, la paz tú mismo la aseguras, ¿no? Si yo digo, quiero tener millones, entonces voy a hacer cosas para tener los millones y ahí seré millonario. No, yo elijo la experiencia de ser millonario. Entonces, mi forma de ser va a ser, camino como millonario, hablo como millonario, me muevo como millonario y haré cosas de millonario y los millones vendrán. Aunque nos riamos, funciona. Pónganlo a prueba. No me crean nada, pero siempre elijan primero la experiencia. Entonces, en el self-coaching, ¿cómo hacemos? Primero creamos. Para eso se implementa un programa donde hay una entrevista de check-in que es individual. Se levantan los datos, hacemos el test, una presentación y eso hace que el programa sea personalizado. Luego mostramos cómo adquirir información acerca de lo que necesitamos para trabajar esto, que ahora lo vamos a ver, durante 5 semanas. Luego se empodera y otra vez es una sesión individual donde se revisa personalmente la actualización de la personalidad. Si he logrado esa actualización, ¿dónde estoy? Otra vez es como que el mapa. Y finalmente viene otra vez 4 semanas de un trabajo grupal donde ya adquirimos el conocimiento. Fíjese que información no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento tiene que ver ya con la práctica, porque esto tiene mucho de práctica. Y finalmente ya empieza el último paso, que es demandar, que cerramos con una nuevamente individual, donde se hace la entrevista checkout, el feedback y el feed forward, es decir, cómo vamos hacia adelante, cómo hacemos sostenible lo que hemos logrado. Y luego tenemos la trascendencia como tercer punto. Entonces hemos visto que son educación, transformación, que incluso la palabra lo dice, ¿no? Es la acción de ir más allá de la forma que estoy siendo. Miren qué bonito. Eso es transformación. La acción de ir más allá de la forma que estoy siendo. Entonces, trascendencia no es lo mismo que transformación. Trascendencia es como dar un salto cuántico. Entonces, para eso tenemos que entender que hay 2 aspectos de mí. Un aspecto vertical y un aspecto horizontal. Por eso es que Jesús decía, cada uno carga su cruz, ¿no? Y a eso se refería la cruz. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que hay estos 2 aspectos en los cuales yo puedo elegir mirar el mundo, quiere decir que cuando yo estoy de manera horizontal, siempre voy a buscar la responsabilidad de mi sentir en lo horizontal. Quiere decir, en el pasado, en el futuro, a la derecha, que puede ser mi pareja, a la izquierda, que puede ser mi trabajo, ¿no? Siempre va a estar al horizontal. Pero si yo elijo el otro aspecto de mí, que es el vertical, entonces voy a decir, mi sentir puede venir de mi pensar o del espíritu que tengo. Y entonces siempre voy a regresar a la línea
vertical. Y mi hacer también viene de ahí, de la forma vertical. Y entonces ya no me ocupo el horizontal. ¿Y qué pasa en esos casos? Quiere decir que lo horizontal lo integro a lo vertical. Y entonces el ser íntegro. Quiere decir que he integrado. ¿Por qué? Porque siempre la responsabilidad es, mi habilidad de responder está desde lo vertical. Ya no uso lo horizontal. Entonces, con eso puedo trascender el entorno, puedo trascender el cuerpo, puedo trascender el tiempo y el espacio, fíjense, ¿ah? Porque el tiempo y el espacio también son ideas. El espacio es infinito. Cuando creemos que ocupamos un espacio, no ocupamos un espacio. Somos parte de ese espacio, es infinito, o sea, parte de ese espacio, hay espacio para todo. Yo puedo estar en paz y al lado puede haber alguien que no esté en paz y no pasa nada, porque hay espacio para el estar junto. No, no tiene que irme lejos, porque al final el huir de lo que llamamos energías tóxicas no es que yo huyo físicamente, la huida justamente no es física, es mental y mental no podemos ir, por eso es que la gente que se va a meditar al Himalaya en verdad se lleva consigo todas sus ideas que no lo dejan en paz, porque el ruido interno es más fuerte que el externo. Entonces, si también trasciendo la forma de ser, a eso me lleva este programa. ¿Y cómo? Trabajando primero la parte de autoconocimiento. Ahí voy a saber en qué parte del mapa estoy, porque hay una hoja de ruta, un mapa con el que vamos a trabajar. Trabajo mi personalidad, voy a descubrir cuál es su alimento emocional, cuál es su reto, para yo alimentarla y no esperar que busque alimento fuera. Porque cuando buscan alimento fuera la personalidad, entonces los demás se vuelven protagonistas de mi vida. Y ese es un peligro. Que otro sea protagonista de mi vida cuando la protagonista soy yo. Luego voy a trabajar con qué quiero sentir, el propósito, la diferencia entre propósito y misión, emociones versus sentimientos, que también hay distinción, cómo gestiono las emociones, cómo funciona el cerebro y cuál es la distinción con la mente. Trabajo la neurogenética, que es súper importante para poder llegar al empoderamiento, que ahí es donde comienzo a tener certezas. Puedo chequear cuáles son mis mecanismos de justificación para bloquearlos. Puedo trabajar con el consciente y el subconsciente, saber que no son lo mismo y qué cosa termina siendo en la mente subconsciente. Luego tenemos la voluntad libre, que está conectada al corazón, las vibraciones, y trabajar con la física cuántica, que es una quinta dimensión. Cuando trascendemos, vamos a esa quinta dimensión. También trabajamos la media intención. ¿Y por qué es importante trabajar la meditación y ponerla como una media intención? Es decir, ponerle intención a la meditación porque la meditación hace sostenible la paz. ¿Ok? Entonces, tenemos estos tres que cuando lo trabajamos, ¿qué es lo que mejora la energía? Y entonces puedo elevar el nivel de conciencia, que es lo que evoluciona. Por eso tomar agua no nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Quiere decir que hay que tomar conciencia. ¿Pero de qué soy consciente? Ahorita somos conscientes que estamos sentados, somos conscientes que estamos viendo una presentación, pero ¿somos conscientes de la paz que somos? Entonces, ¿qué es la conciencia? Imagínense que es como este obturador donde el no solo es un cambio, no es que yo voy a cambiar solamente mi percepción, sino que voy a saber de qué estoy hablando. Entonces, es el ser, imagínense que el ser y la conciencia es lo que se expande, eso es lo que evoluciona. Y
Cuando se expande, entra más energía. Por eso es que mi energía crece. Y acá he visto que hay varias personas que trabajan con la energía. Entonces, es bueno trabajar con eso. Entonces, antes de entrar en las preguntas, le voy a pedir 5 minutos más solamente para comentarles cómo transformar mi liderazgo y bienestar personal. Si yo gestiono tanto mis emociones como mi potencial, voy a poder llevar una vida íntegra y eso no solamente lo voy a llevar al trabajo, lo llevo a mi casa, lo llevo a mi vida en general. Aumenta mi conciencia respecto a mis elecciones, tanto de las experiencias como de lo que siento, sean emoción o sentimientos, y logro un crecimiento integral. Entonces, ¿qué debo alcanzar? ¿Qué debo hacer para alcanzar todo mi potencial? Me gusta poner la recomendación de Prem Rawat, que dice, la respuesta a quién soy es paz. Cuando yo me doy esa respuesta de preguntan, ¿quién eres? Soy paz. Puedo comenzar a trabajar. Entonces, el self-coaching es un programa que está en su quinta promoción, que se inicia el 22 de mayo y que nos va a permitir conectar justamente con ese poder de paz que hace todo posible. Esto, como les dije, incluye estas 3 sesiones individuales, incluyen las 9 grupales, asesoramiento online, van a tener material de lectura, videos instructivos, pero ¿qué mejor que decir algo que poner testimonio de alumnos? Entonces acá tengo el testimonio de una persona independiente y una persona empresarial. Entonces empecemos con la independiente. ¿Qué significa llevar el programa de certificación o entrenamiento de self-coaching? Significó entrar en un momento de introspección, de entender de que las cosas que yo quería entraban en conflicto con las cosas que yo pensaba. De hecho, yo me había hecho la idea de que tenía que ser un camino largo, doloroso, de mucho sufrimiento, y al final la victoria, al final el camino iba a ser alcanzar X, Y, Z. Y luego caí con la hermosa sorpresa que no, que esto también era opcional y era una idea mía. Entonces, más allá de escuchar el cliché que todo va a estar bien, es aceptar la realidad, que todo está tal cual uno quiere. Pero una vez que te haces responsable, entiendes el poder creativo que tienes para alcanzar tus sueños y hacerlos tan grandes como quieras. Y estar acá, bajo el sol, con sol, caminando, un miércoles a las 3 de la tarde, era un sueño que no me atrevía a pensar que era posible o que merecía. Y ahora lo estoy viviendo. Así que vive tu sueño, la inversión es nada, el tiempo que le vas a asignar es nada comparado a cómo se te va a expandir el tiempo y la vida. Bonito, ¿no? Y a nivel empresarial. Mónica, ¿qué pienso del taller? Creo que es un extraordinario programa. Es increíble ver cómo cambia todo cuando tomamos conciencia de que no somos nuestros pensamientos ni nuestras ideas, que tenemos el poder de decidir en qué ponemos nuestra atención, nuestras energías, nuestra intención. Tu taller demuestra que el mundo es neutro y que lo único constatable es el yo soy. Eso que nos permite discernir entre una creencia y la verdad. Y cuando eso ocurre, se produce la magia de sentirnos totalmente libres, de estar conectados con nosotros mismos, de sentir nuestra verdadera esencia, de ser conciencia plena. Ser conciencia plena, ¿no? ¿Qué significa? Creo que se me pasó una, vamos a poner esta. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este programa? Cambia tu autoconcepto, aumenta la comprensión de ti, ¿ah? Crece la compasión en ti, se potencia el compromiso en ti, se activan las capacidades y sentimientos inherentes, lo que eres tú ya en ti, se incrementa el manejo de gestión de tus emociones y mejora tu liderazgo. Imagínense. Entonces, para hacerlo corto,
Si estoy yendo por la carretera del malestar y ahora quiero ir por el bienestar, porque ya se comprobó que eso es lo que activa mi potencial, tengo que poner freno y salir de esa carretera del malestar. No puedo seguir en la del malestar deseando bienestar. Tengo que dejar el malestar. Y entonces poner freno y decir, ¿quiero seguir en lo mismo o una nueva manera de mirar? Ese es el cambio. Pongo freno y cambio la manera de mirar. No puedo seguir mirando las cosas mal y querer estar en el bienestar. Entonces, ahora sí, podemos ir a preguntas y respuestas. Y ahí tienen, si quieren ir apuntando, me pueden escribir a mi celular para pedir mayor información. Les puedo mandar una presentación del programa completa. Y entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muy bueno, Mónica. Abrimos el audio, el que quiera Claro, claro, hacer claro. algún comentario, pregunta, Gracias, reflexión, Ramón. todo es bienvenido en este momento. Está muy tímido, Mónica. Mónica, de repente A arranco ver, yo. Ciro, cuéntame. Bueno, primero agradecerte por la invitación, agradecerte por el tiempo. Este espacio lo he disfrutado mucho, muchísimo. He coincidido en el casi, digamos, vamos a decir así, el 100% de lo que tú planteas. Y digo casi porque siempre la mente pues se encarga de encontrar ese punto negro en el manto blanco, como alguna vez recuerdo que el gran Jorge Medina nos enseñó hace muchos años. Pero bueno, fuera de ello, me parece que es poderoso, que es válido, que o sea, digamos, lo valido desde mi experiencia personal, desde mi práctica. Mm, Hay algunos temas que sí me hicieron un poquito de ruido, que es lo que te comento, ¿no? El famoso tema este de la depresión o la ansiedad. O sea, hay situaciones que yo sí creo que requieren medicación, ¿no? Quien ujú, te habla pasó por un proceso de depresión y tuve que ujú, también pasar por medicación. Y es cierto que uno podría decir, no, has debido buscar de otro lado, pero no, yo creo que también hay elementos físicos. Más allá de que la industria farmacéutica puede haber hecho millones en su momento con el mm, Zoloft y con todo esto, ahora ya, digamos, los antidepresivos están, pues, cuestan menos que pues, un salchipapas, ¿no? Pero yo creo que ya pasamos eso, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que efectivamente se hace falta mucho conocimiento. Es necesario tener una malla curricular donde estas cosas no sean cuestión de algunos, de unos pocos, sino yo diría que es el conocimiento que todos deberíamos tener, que en mm. alguna parte de nuestra educación denominada básica debe llegar y debió llegar a todo el mundo, ¿no? Así es. Personalmente, y también cuando mencionaste, y ese fue otro tema del ruido, pues a veces uno se queda Ujú, con esas ujú. inquietudes, ¿no? Cuando mencionaste y lo expresaste de esa manera, porque bueno, yo soy un poco así fijón, las personas con anemia no vale la pena enseñarles nada porque no van a aprender. Eso fue un poco excesivo de repente en la expresión. Yo sé que en el fondo deduzco que no es textual lo que has querido decir. O sea, siempre las condiciones están dadas. Yo hasta uno mismo tiene familiares con anemia. O sea, y Ujú, por eso quizás me tocó, ¿no? Porque ujú. no, la anemia, a veces uno dice la anemia es un tema de los pueblos, barrios marginales, de los pobres. Yo no ¿No? lo considero así. Yo creo que la anemia puede estar en un Sí. sobrino, en otras personas, y simplemente por, entre otras cosas, mala nutrición o condiciones, digamos, físicas que pudieran ser distintas, ¿no? Pero bueno, esos serían mis comentarios para no extenderme y nuevamente te estoy sumamente agradecido por la oportunidad. Y gracias. Gracias a ti, Ciro. Y mira, quiero aprovechar tus comentarios para un poco explayarle a todos, porque estoy segura que los demás también tendrán como que se pueden haber quedado, como tú dices, con esos ruidos, ¿no? Entonces, sí, de repente aclarar un poco el tema de lo que justamente Jorge Medina al dar su testimonio, que él ha hecho el programa
y él ahora se da cuenta que no es la mente la que tiene el ruido, sino tu personalidad, que es un programa que el que responde, ¿no? Entonces, ese cambio, si lo tomas en cuenta, te va a ayudar mucho más que pensar, porque la mente al final es neutra, la mente te ayuda a crear. La mente tú le dices que no quieres algo, no quiero que me roben, y la mente, como no entiende el no, va a buscar que tú tengas esa experiencia. No lo toma ni malo ni bueno, porque el malo y bueno también es una idea. Ahora, con respecto a la depresión y la ansiedad, yo no he dicho que no se medique, sino que no sea como que la salida, la primera salida, ¿no? Entonces, sí es cierto que llega un momento en que, que la ansiedad y la depresión es un químico que ya ocupó el cuerpo, entonces hay que trabajar la parte química. Ahora, tanto la depresión como la ansiedad no son causas, son efectos. Entonces, ¿debo trabajar con el síntoma o con la causa? Eso es lo que yo me refería cuando hablaba de la depresión y la ansiedad. Son síntomas que es cierto, igual como si yo tengo una infección no quiere decir que no me hago cargo de la fiebre. Claro, de repente tengo que bajar la fiebre, pero voy a buscar la causa, que es la infección. Entonces, sí es cierto que de repente poder ampliar esa información, te agradezco tu comentario, Yo te así como el agradezco tema... y sin ánimo de Sí, sí, replicar, sí, pero tengo claro. que replicar. Yo no puedo, yo no me siento en capacidad, de poder definir si son causas o no. Eso solo quería agregar. Perfecto. En el programa de self-coaching vas a poder descubrir que al final todo lo que existe en este mundo es un efecto, tanto como es el sentir, ¿no? Que viene a ser la ansiedad y la depresión. Pero lo dejo a que es algo constatable, no quiero que me creas, ni nadie me crea, sino constatarlo. Y con respecto a la anemia, efectivamente no digo que no se le enseñe, sino que se trabaje primero con eso antes de estar enseñando, porque si no es una pérdida. Y efectivamente tú tienes razón que la anemia no es un tema de gente que no ha comido, sino es un tema de gente que vive en un estado de sobrevivencia, porque la anemia asociada a las emociones tiene que ver con alguien que no aprecia la vida, no quiere, o sea, es como rechaza el vivir. Siempre el comentario de la anemia tiene que ver con pero sí, o sea, el pero está en su lenguaje y de repente lo puedes chequear, pero también efectivamente eh, si te das cuenta al final, también es un efecto. Pero eso lo tienes que constatar, no, por favor, no me creas nada, constátalo por ti mismo. Pero muchas gracias, Ciro, me ha ayudado esos tres comentarios porque me parecen súper importantes. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, todos son bienvenidos. A mí me encanta incluso el cuestionamiento porque ayuda a aclarar muchísimo lo que estamos viendo. Entonces, bienvenido, cualquier comentario, cuestionamiento, lo que ustedes quieran. Pues Mónica, parece que todo quedó muy claro, ¿no? Ojalá. Yo lo único que diría es que cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, primero está el grupo de WhatsApp, que ahí, por ahí te pueden ubicar tu teléfono y a partir de allí contactarte, o si no, al +51 999 198 163. Tú vas a poder aclarar, quizás algunas personas tienen algunas dudas personales, ¿no? También. Entonces, Exacto, y me pueden escribir, yo no le feliz. pueden Podemos escribir. tener una sesión de Zoom también para explicarles Así un es, poco más. Encantada. será Y, maravilloso. eh, y bueno, lo que me queda entonces es decir muchísimas gracias. Pueden escribirme directamente. Después vamos a desactivar el La semana Zoom, que viene, el WhatsApp, sí. para que no nos envíen, no tengan que tener tantos WhatsApp, que creo que la gente tiene demasiados. Pero, hola, ¿alguien creo que estaba preguntando algo o no? Ciro escribe, solo agregaría, se me fue el chat.
Bueno, Maritza dice muchas Exacto, gracias sí. por la presentación. Solo agregaría que la personalidad es un concepto de la psicología para describir la forma de ser. Ujú, exacto. Así es. Y Ujú. la forma de ser es una idea que tenemos de nosotros. Así es. Otra vez, es una idea, no es la verdad, es una idea. Y las ideas se pueden cambiar. Katiuska, muy buena presentación y material. Gracias, Katiuska. Maritza también te gustó. Qué bueno. Bueno, gracias a ustedes por estar y por ser. Ha sido, en verdad, una experiencia pacífica. Muy bueno. Bueno, entonces No, estamos en contacto. Muy buenas tardes, noches, y descansen. Hasta gracias, luego. Ramón. Creo que vamos a descansar bastante con esta sesión tan paz, que nos trajo tanta paz, Mónica. Dale. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Ramón, Gracias. por tu ayuda.